Bueno, gracias a Dios desde Nueva York, Estados Unidos, estamos transmitiendo la enseñanza de este domingo, que está titulado El amor de la verdad. Desde mi punto de vista, es uno de los mensajes más edificantes para mí. Debe ser también para ustedes. Vamos a ser enseñados en este mensaje acerca de esa Babilonia religiosa, que es toda aquella gente que se le ha enseñado la verdad, se le ha enseñado el amor a la verdad, pero no han querido creer. Esa es la Babilonia religiosa. Y hoy domingo 23 de julio del año 2023, voy a hacer una introducción de esta bestia o de estas dos bestias. Una, la bestia política, la Babilonia política, que es el imperio del anticristo. La última forma del dominio mundial gentil. Y en cuanto a la Babilonia religiosa, es todo el sistema religioso, los falsos profetas, los que se disfrazan como ministros de Cristo, los engañadores y los engañados, y toda la gente que se les ha enseñado el amor de la verdad, pero no han querido creer. Bueno, todas estas personas forman parte de esa Babilonia religiosa, de esa bestia religiosa, de ese sistema religioso que los ha engañado y los ha eh, inducido a que no crean. Así que si tú eres una de esas personas que tienen dificultades para creer o que siempre tienen excusas para no hacer el ejercicio o no beberse el agua, que es lo que los va a llevar a creer, pues tú estás en un riesgo. Y que te dije al principio que considero que es uno de los mejores mensajes que Dios me ha dado, edificantes para mí, y que también debe ser edificante para ti. Entonces, voy a comenzar con una lectura en Mateo 24, desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Dice, y estando Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a él en privado y le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas de las que nos has hablado? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal hay de la consumación del sistema, del mundo? Respondiendo Jesús, les dijo, miren que nadie los engañe. Voy a repetirte esto, porque esto es clave. Y a veces la gente misma no se da cuenta que está siendo engañada. O también se presenta el caso de que a la persona le gusta que lo engañe. Entonces, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán porque los muchos van a pensar que esa persona sí viene en el nombre mío, en el nombre de Cristo, porque hablan como cordero, pero en realidad son lobos rapaces. Dice el versículo 6, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca.
Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, escuche, que se acerca, será principios de dolores. Principio de dolores. Entonces, dice Jesús, los entregarán a tribulación y los matarán. Escríbanme para anunciarme algo, porque no sé si me están diciendo algo. Quiero recordarle a las personas que me están viendo, yo estoy en Nueva York, nuestra congregación está en Barranquilla, Colombia. Me gustaría saber si me están escuchando bien, porque no tengo monitoreo. Necesito que me escriban. Si me escriben, yo puedo verlos. Entonces, yo voy a continuar porque no creo que me están escuchando bien. Muchos. Sí, pastor, te estamos escuchando. Vamos bien. Escríbame porque yo veo movimientos allá y me confunden. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Escuche esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso comenzó hace años. Gracias por anunciarme. Oído, hace más de 2000 años, Jesús estaba hablando esto y hace miles de años esto comenzó. Muchos falsos profetas, pero muchos, porque a ti no te van a hablar de Dios, ni te van a hablar del Cristo, ni en un bar, ni en una discoteca, ni en un billar, ni en un motel. Ahí no se habla de eso. ¿Sabe dónde se habla de Dios y de Cristo? En las congregaciones. Entonces, esos muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Desde dónde? Desde los púlpitos de las congregaciones. Es allí donde hay engaño. Y es allí donde tú debes concientizarte. Debes aprender qué es la verdad. Debes aprender que tu pastor, lo que hable, indefectiblemente debe estar escrito. Indefectiblemente. De manera que engañarán a muchos, pero el versículo 12 hay algo, y aquí comienza el embrión del mensaje a desarrollarse. Engañarán a muchos. Lógico, al ser engañados, dice Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, producto del engaño. Claro, una persona que está siendo engañada, la persona comete muchas maldades y no sabe. La hipocresía es una maldad con aquel con quien tú te comportas hipócritamente, porque estás engañando, estás falseando, estás tratando de que la persona o las personas vean en ti lo que no eres. Eso es una maldad. Eso es una maldad. Y se multiplica la maldad porque tú, al ser engañado, te acostumbras a ser engañado y a engañar a los demás. A mí me gustaría que tú entendieras esto.
No que te lo aprendas de memoria, sino que lo entiendas. ¿Qué está pasando contigo? Si a ti te engañan, si eres tú el que estás engañando, ahí es donde quiero que te concentres para que el mensaje sea de bendición para ti, para que seas enseñado, para que sean alumbrados los ojos de tu entendimiento y sepas realmente qué es lo que Dios te está diciendo y de qué es que Dios quiere prevenirte. Oído, desde ahora, prevención. Dios tratando de prevenirte. Y por haberse multiplicado la maldad, y la maldad se multiplica porque te engañan. Porque cuando a ti te engañan y tú hablas de lo que te habló el que te engañó, tú también estás engañando. Y ese es el peligro, porque allí comienza la apostasía. Pero lo más importante aquí que dice Jesús es que el engaño produce maldad y esa maldad hace que el amor de muchos se enfríe. El amor de muchos se enfríe. Ok. Voy a pasar a una epístola de Pablo. A ver si esto te abre el sendero para cuando lleguemos a Apocalipsis, que pienso que hoy no hay necesidad de llegar hasta allá y te explico más adelante por qué. Segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, voy a leer los versículos del 1 al 4. Me salto dos versículos allí que no quiero que el tiempo me apriete por hablar de algo que no entra en el mensaje, en lo que Dios quiere que tú entiendas, que tiene que ver con el amor de la verdad. Por favor, que comiences a revisarte desde lo que estás oyendo y lo que vas a oír. Fíjate cómo dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida y nuestra reunión con Él, dos eventos. Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de la manera de pensar de ustedes. Mira eso. De la manera de pensar de ustedes. No cambien tus pensamientos. No cambien lo que ya tú tienes por lo menos en la mente. No se dejen mover fácilmente de la manera de pensar de ustedes. Ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, y advierte el apóstol Pablo, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie lo engañe. Fíjate la insistencia de Jesús y ahora la insistencia de Pablo diciendo que evites que te engañen. Porque si te engañan, recuerda, si te engañan, cuando tú vas a hablar las palabras que te habló el que te engañó, tú se las vas a hablar a otros, tú lo que vas es a reproducir el engaño que hicieron contigo. Vas a multiplicar el engaño que hicieron contigo. Nadie los engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. La gente va a dejar de creer lo poquito que ha creído. Y eso es una realidad. Esto está sucediendo. Esto seguirá sucediendo.
aumentará más y más, porque cada día hay más engaños. No te dejes engañar, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia, el cual se opone y se levanta, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Mira esto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso va a suceder. Ahora, en el versículo 7, Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya esto lo he explicado muchas veces. Hay un misterio que es el misterio de la piedad. Me gustaría un vaso. Hay un misterio que es el misterio de la piedad, que se refiere al tiempo en el cual Dios se manifestó en su Hijo Jesús. Que cuando Jesús hablaba lo que el Padre le enseñaba. Que los milagros, las señales que Jesús hizo, en realidad las hizo el Padre. Jesús lo dijo, nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Entonces Jesús hablaba como el Padre le enseñaba y entonces el Padre hacía conforme a lo que Jesús hablaba. ¿Sabes qué te voy a decir? Tú lo sabes, recuerda. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Jesús habló y entonces Dios resucita a Lázaro y lo trae fuera de la tumba. Así Jesús mandó a callar al viento, a la tormenta, y Dios calmaba. Recuerda en Hechos, capítulo 10, el versículo 38, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, por una razón, porque Dios estaba con él. Dios era el que hacía conforme a lo que Jesús hablaba. Por eso, si tú aprendes a hablar con las mismas palabras que Dios habla y las hablas de tal manera y las piensas de tal manera que esas palabras cuando salen, Dios va a hacer conforme a lo que tú hablaste. Entonces, fíjate, ya está en acción el misterio de la iniquidad. En el versículo 7 de segunda a los Tesalonicenses. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hoy sí me voy a detener a explicarte un poco. ¿Quién detiene ese misterio de iniquidad a ese hombre impío? ¿Quién lo está deteniendo para que no se presente todavía? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo que habita
en los creyentes. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está aquí en la tierra persiguiéndote. No, no. No, no, no. No, 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 no. Él no está aquí, Él está allá, esperando que tú creas para venir y sellarte. Y esperando que tú sigas creyendo para que el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, en el Cristo, se vaya formando dentro de tu corazón. Mira cómo lo estoy hablando. Y en la síntesis está escrita para que el lunes, en la comunión, yo no sé por qué me da risa cuando hablo de la comunión. Todavía hay gente que se engaña porque no entiende que la comunión es un tiempo en el cual deben haber ajustes, correcciones, porque la comunión es donde la persona que oyó el mensaje habla y otras personas que oyeron el mensaje escuchan. Algunos van a corregir si la persona se equivoca. Y ese es el lavamiento. Oye, como decir, están lavando un edificio entre varios, entonces alguien que lavó quedó como un poquito sucio, otro se da cuenta y dice, oye, mira, ve, aquí no limpiaste bien, mira, y lava. Ese es el propósito de la comunión. Y que a ti sirve, te sirve. Y hoy quizás vas a entender por qué y para qué te sirve. Te sirve para creer. Vas a saber y vas a entender, o debías entender, por qué necesitas este mensaje. ¿Por qué necesitas entender y hacer los ajustes y las correcciones que Dios a través de la refutación o del redarguir te está haciendo en este mensaje? ¿Quién detiene a que el misterio de la iniquidad logre el propósito de traer al anticristo, a la bestia, al imperio que se está levantando? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo que está en los creyentes, que es el mismo que está allá con Dios, esperando que tú creas para sellarte y esperando que sigas creyendo para formarse dentro de ti, para que el hombre de Dios, así como fue creado en la cruz, también sea formado aquí en la tierra. Oye, te voy a repetir eso, que te lo he dicho otras veces. El propósito de que tú creas la primera vez es que el Espíritu Santo te selle como propiedad de Dios. Y que tú sigas creyendo para que el Espíritu Santo, además del sello, comience a formarse dentro de ti. Para que tú puedas expresar a Cristo o puedas expresar al Cristo, a tu hermano mayor, aquel que dio su vida por ti. Ojo, aquel que dio su vida por ti, aquel que sufrió, padeció por ti, aquel que se llevó tus pecados, aquel que llevó tus pecados en su cuerpo, aquel que padeció, sufrió, fue golpeado, humillado, ofendido, padeció, sufrió golpes, latigazos, humillaciones, vergüenzas por causa tuya. Para que tú le hagas mofa a esa sangre que él derramó.
a esa propiciación, porque Dios lo puso a él como propiciación por tus pecados. Y a lo mejor tú crees o te han enseñado o a ti te parece que con el solo hecho de sentarte en la congregación ya tú estás correspondiendo a ese amor de la verdad. Entonces, ese Espíritu Santo es el que detiene a que el anticristo todavía no. Por eso falta más tiempo. No es el 2030, tampoco está muy lejos. Oído, hasta que el Espíritu Santo, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Cuándo el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio? Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando los creyentes sean arrebatados. Si ya aquí no hay creyentes, el Espíritu Santo no está. Si el Espíritu Santo está aquí deteniendo que la iniquidad se convierta ya o permita que la bestia ya se haga realidad y se manifieste, es el Espíritu Santo que está en los creyentes. Si la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo no se queda aquí, porque el Espíritu Santo no puede habitar en el aire. El Espíritu Santo tiene que habitar en personas para que estén aquí. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, que el Espíritu Santo se ha quitado de en medio, entonces ya el anticristo, el inicuo, no tiene quien lo detenga y es cuando se va a manifestar. O sea que el inicuo se va a manifestar no cuando él quiera, cuando Dios quiera. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, mira lo que viene en las próximas enseñanzas. El Señor matará con el espíritu de su boca y el Señor destruirá con el resplandor de su venida, cuando ya venga a la tierra. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Oído, Satanás él quisiera que fuera hoy. Satanás quisiera mostrar a su hijo hoy, con el orgullo y mostrándole al mundo que así como Dios trajo a su hijo y lo llevó a la cruz, él también trae a su hijo para impedir que la gente reciba los beneficios del sacrificio, del amor de Jesús, del amor del Cristo en la cruz. Escucha varias veces el mensaje, haz tu síntesis. Yo no puedo escribir todo eso en una síntesis. ¿Por qué no puedo? Porque eso me quitaría tanto tiempo. Entonces, a mí me gusta decir las cosas. Yo ayer estuve paseando. Me llevaron a pasear, a desestresarme. Y estuve en el mar montado en un ferry sin temores. Regresé aquí, hora de aquí, 10:30 de la noche, 9:30 ya. Y aún con ese cansancio de un día entero caminando, pero disfrutando. Y como el mensaje ya estaba aquí, pues solamente faltaba escribírtelo. Yo comencé, pero me dio sueño. Y me fui y me acosté. Me acosté como a las 11:30, algo así. A las 4:30 ya estaba haciéndote esto. Para que tú le saques provecho. Ya estaba haciéndote esto. Desde las 4:30. ¿Ok? Entonces,
Versículo 8, se manifestará aquel inicuo. Claro, ya el Espíritu Santo no está. Se fue con los creyentes. Ya oído. Ya nadie podrá creer. Ya nadie podrá creer. Ya cuando te quieras arrepentir, ya Él no está disponible aquí. Porque ya los que aprovecharon y creyeron, cuando fueron arrebatados, el Espíritu Santo se fue con ellos, porque el Espíritu Santo descendía para estar en los, dímelo, creyentes. Entonces, cuando ya no esté el Espíritu Santo, no está la iglesia, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden. Porque entonces, oído, la iglesia alcanza a recibir parte de esas tribulaciones. Parte de las tribulaciones, pero viene el arrebatamiento, oído. Y con todo engaño de iniquidad, y aquí viene el desarrollo del mensaje, para los que se pierden. Por cuanto los que se pierden por esta razón, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No lo recibieron. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A ver si te explico esto con mis palabras. No sacaron tiempo para creer. Estaban muy ocupados para creer. Era más importante las cosas del mundo, de su trabajo, que guardar, que permitir que Cristo, el Espíritu de Dios, Dios mismo, entrara en un templo que Él compró con su sangre. Sangre, sangre. Relaciona amor con sangre. Amor de la verdad. Oye, creer en esa sangre, creer en esa propiciación, porque Él fue puesto como propiciación por nuestros pecados, propiciación por tus pecados. Entonces, esta gente no tuvo tiempo porque habían cosas más importantes. Y aquí es donde se van a dar cuenta el daño que se hicieron. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es el amor de la verdad? El amor que Cristo, la verdad, hecha hombre, por amor a Dios su Padre y por amor a nosotros, sus hermanos menores, por amor a la iglesia, por amor a su cuerpo, Él entregó su vida, derramó su sangre, sufrió, padeció, pero la gente no quiso recibir ese amor de la verdad para ser salvo. El amor de la verdad es el amor de Cristo para salvarte. Entregar su vida, padecer, y padecer mucho, sufrir mucho. Físicamente, este hombre quedó destrozado, reventado. Por esto, el versículo 11, por esto, a esas personas que no recibieron el amor de la verdad para salvarse, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira.
Dios, oído, Dios, no es el diablo, es Dios. A esa gente que no valoraron el amor de su Cristo por ellos mismos, no valoraron el amor de Cristo, el amor del Cristo por ellos, y no lo valoraron. No quisieron creer. Dios les envía un poder engañoso. ¿Les gusta la mentira? Pues ahí tienes la mentira. Como diría un locutor, ¿quieres mentira? Toma mentira. ¿Te gusta la mentira? Toma mentira. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios con aquellas personas que, oye, no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso te dije, este mensaje es significativo. Este mensaje hace que personas como yo cada vez nos consagremos más. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Te gusta la mentira? Toma la mentira. Disfruta la mentira. A fin de que sean condenados, ¿quiénes? Los que no creyeron la verdad. ¿Y por qué no creyeron la verdad? Porque les fascina la mentira. Les fascina. Oye, les fascina la mentira y les fascina mentir. Mira, ¿usted sabe cuántos de ustedes me engañan a mí? ¿Cuántos que dijeron que iban a ir y no fueron? Y yo sabía que no iban a ir. Yo lo sabía. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin, mira, pastor, van para el infierno. El infierno es para el diablo y sus ángeles. Pero estos que Dios desde el principio, los escogió en Cristo y los esperó a que estuviera Cristo aquí en la tierra para que ellos nacieran, para que recibieran el beneficio de la propiciación, de la sangre que por amor derramó el Cristo. Entonces Dios les envía un poder engañoso a esos espíritus que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza. Recuerda, los ángeles caídos, ellos no pueden creer. Dios no tiene que mandarle ningún espíritu, ningún poder engañoso para que crean la mentira a los ángeles caídos, a los espíritus de los ángeles caídos. No, es a los que Dios escogió desde el principio, que hoy menosprecian, que hoy no quieren hacer lo que saben que tienen que hacer para creer. Dios les envía. ¿Qué? Yo no los oigo, pero dígalo usted allá. ¿Qué les envía a Dios? Un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. ¿Te gusta la mentira? Toma. La verdad costó la vida, los sufrimientos de mi hijo, pero tú no hiciste nada para creer. ¿Te gusta la mentira? ¿Te gusta mentir? Ahí tienes la mentira. Deleítate. A fin de que sean condenados. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Dilo. Los que no creyeron la verdad. ¿Quiénes debían creer la verdad? Los que Dios escogió desde el principio. Que en lugar de creer la verdad se complacieron en la injusticia. Anda, en la mentira, estar engañan a todo el mundo. Ay, Romanos 3, versículo 21, te va a explicar Pablo, no yo. Te va a explicar esto. Versículo 21. Escribe Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, escuche, la justicia de Dios. La justicia del reino de Dios. La justicia que Dios aplica para con su pueblo. Una justicia
testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, la justicia de Dios para los que creen en Jesucristo. Porque no hay diferencia. No hay diferencia por cuanto todos pecaron. Y como pecaron, todos quedan destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando comenzamos a creer, pues esa gloria de la cual fuimos destituidos por causa del pecado, comenzamos a acercarnos a ella y a recibirla. Mira el versículo 24. Siendo justificados o siendo declarados justos objetivamente, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, el Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, por medio de creer en la sangre de él. Dios dijo, aquí está la propiciación. Al que crea, pues se le va a manifestar mi justicia. Propiciación por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, o en la sangre de Cristo, para manifestar Dios su justicia. O sea, valió la pena creer. Y dice Dios, valió la pena la sangre de mi hijo, los sufrimientos de mi hijo valió la pena, porque mira, ya creyó este, creyó el otro, creyó Pedro, creyó Juan, creyó Pablo, creyó el uno y el otro. Creyó Isabel, creyó Mariana, la mujer. Propiciación por medio de la fe en la sangre. Para entonces, cuando se cree en la sangre, pues se manifiesta la justicia de Dios a favor nuestro, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, es decir, el que justifica al que cree en la sangre que derramó Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Lo voy a repetir. ¿A quién justifica Dios? Al que cree en la sangre de Cristo. Porque a este Cristo Jesús fue a quien Dios puso como propiciación, para que todo aquel que crea en esa sangre que fue derramada, en esos padecimientos, en esa muerte tan salvaje que le dieron a este hombre, entonces Dios lo declara justo. Por eso Él es nuestra propiciación. Ahora, regresemos a segunda a los Tesalonicenses. Acuérdate que ese es un paréntesis que hice para enlazar lo que Pablo dice a los Tesalonicenses, que ya se lo había explicado a los romanos acerca de la sangre, acerca de creer y lo que dijo Jesús, que muchos serán engañados y esos que son engañados van a engañar a otros. ¿Y qué va a pasar con esos que engañan? Pues se les va a enfriar el amor. Se les va a enfriar el amor. ¿Por qué se va a enfriar el amor? Porque al apartarte de Dios se te va a multiplicar la maldad. Vas a volver a ser del mundo. Vas a volver a hablar como hablabas allá. Vas a volver a hacer las cosas que hacías en el mundo. ¿Por qué? Porque no pudiste creer en el amor de la verdad, en ese amor que mostró Jesús padeciendo por nosotros tantos días padeciendo, tanto latigazo. Le arrancaban la piel
con los latigazos. Recuerda, ¿viste? Habían unos garfios allí. Ojalá pudieran poner ahí, me gustaría, en el WhatsApp nuestro, que busquen esas imágenes de la película de Mel Gibson y pónganlas allí. Así como pusieron, y quiero felicitarlos, a los que pusieron los diferentes escudos o banderas de los países, donde se muestra que cuando hicieron esos símbolos patrios, estuvieron pensando más en la bestia, en el oso, en el leopardo, en el león, que en Jesús, que en el Cristo. Y entonces, generalmente los escudos tienen allí un oso, un león, un águila, un ave rapaz, de rapiña, pero no tuvieron en cuenta poner allí algo que mostrara al Cordero de Dios. Ok. Entonces, después que dice que todos aquellos que por no creer a la verdad, pues Dios podrá poner un poder engañoso para que crean la mentira. Pablo ahí en Tesalonicenses sigue diciendo, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pablo dice, nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros los que creemos a la verdad. Los que creemos a la verdad. No los que se congregan. Los que creemos a la verdad. Pero respecto a ustedes, los que creen a la verdad, hermanos amados por el Señor. Que Dios los haya escogido. Debemos dar gracias de que Dios los haya escogido. Escogido, ¿te acuerdas? Escogido. Dios lo escoge, los hace nacer después de la propiciación, después de la sangre. Ya los escogió, la sangre. Ahora pone a un ministro. El ministro les enseña la verdad, les enseña el amor de su hijo con los que creen. Y estos no creen. Como decía mi abuelita, Santísima Virgen del Carmen. ¿Ah? Y no cree. Los escogió antes de la fundación del mundo. Los escogió en Cristo. ¿Ah? Para que creyeran la verdad y Dios pudiera justificarlo. Dios los escogió al principio para salvación. Y la salvación es mediante la santificación. Y la santificación es por medio del Espíritu. O sea, mira, lavamiento, tú te lavas con la palabra de Dios, tú te bebes el agua y el Espíritu te santifica. Tú te bebes el agua, el Espíritu te santifica. Si tú te bebes el agua y el Espíritu te santifica, entonces hay salvación. A la salvación que Dios te escogió desde el principio. Te hizo nacer no en la época de Moisés, no en la época de David, no en la época de Sansón, ni siquiera en la época de Jesús, sino después de la muerte de Jesús. Te trajo acá. Él te escogió desde el principio. Te escogió para salvación. Una salvación que es mediante la santificación. Y la santificación te la hace el Espíritu. Mediante la santificación por el Espíritu. O sea, cuando tú comienzas a creer, el Espíritu te va santificando. Si el Espíritu te va santificando porque tú vas creyendo, tú te estás salvando. Mediante la santificación por el Espíritu y mediante creer en la verdad. La fe en la verdad. Creer la verdad, no al engaño. No te satisfagas más con el engaño.
Mira, Dios te escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual, a salvación, a santificación y a creer, te llamó Dios, dice Pablo, mediante nuestro evangelio, para alcanzar aquello de los cuales ustedes estaban destituidos. Alcanzar la gloria. Que de pronto tú no tienes ahora dinero, pero Dios te mantiene. Dios te sostiene, esperando que tú creas también en que Dios te suplirá lo que te falta, todo lo que te falta, porque tú participas en la predicación del evangelio y en la razón de dar y recibir. Cuando logres creer eso, que mantengas esas palabras en tu boca y en tu mente, porque están guardadas en tu corazón. A lo cual nos llamó Dios mediante nuestro evangelio, para que creyendo el evangelio puedas alcanzar la gloria de la cual estabas destituido. Así que, dice Pablo, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. Para estar firme debemos retener o debes retener la doctrina que has aprendido. Ahora, ¿cuál era la doctrina que Pablo practicaba? ¿Cuál era la doctrina que Pablo enseñaba? Tú lo sabes, ¿verdad? Porque no lo haces. Porque el sistema que te engaña te aprendió a aprender, te enseñó a que aprendieras las cosas de memoria sin hacerlas. ¿Sabes qué es el ejercicio para la piedad? Bueno, mira lo que dice Pablo a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que es la doctrina que Pablo enseña, porque es la única doctrina que enseña cómo podemos permitir que Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se forme en nuestros corazones. Es la única doctrina que nos enseña cómo podemos expresar a Cristo. Es la única doctrina que enseña cómo podemos representar a Dios en la tierra. Entonces, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona que predica y no aplica, no enseña la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, soberbio, arrogante. ¿Qué sabe? Nada. No sabe nada. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, escuchen, de hombres corruptos de entendimiento. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Mira, terminamos 5 minutos antes. Ese es el mensaje. Apártate de esos corruptos de entendimiento. No conocen la verdad, no enseñan la verdad, no predican la verdad, te engañan. Consejo paulino y consejo del ministro Julio Pastor. Apártate de todos aquellos que quieran desviarte, sea quien sea. ¿Ok? Bueno, hoy desde Nueva York, el próximo domingo desde Maryland, Washington,
Después voy a robarme algo de un programa de televisión desde cualquier parte del mundo. Hoy desde Nueva York, el próximo domingo desde Maryland y después desde cualquier parte del mundo. Algunos viajarán conmigo. Bueno, si quieren oramos. El miércoles no creo que sea necesario que Qué bueno. los niñitos. Mira, quiero repetir, pero hay mucha bulla. Eso es. Ok. El miércoles no es necesario. Usted, si quiere y puede, transfiera sus diezmos y solamente Jorge y Gerson llevarán esto hasta su casa para que el domingo vayan con más fuerza. ¿Ok? Así que entonces voy a aprovechar para orar por ustedes, por sus finanzas. ¿Ok? Así que procuren estar quietos allí sin bulla. Bendito Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te ruego por todas las personas que asisten a nuestra congregación, por las personas que participan en la predicación del Evangelio, por todos los que participan en ese principio, esa ley, como dice Pablo, la razón de dar y recibir. Mi Dios, te ruego, súplele a mis hermanos todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Y Padre, aquellas personas que han aprendido a sembrar generosamente, a dar con alegría, haz que tu gracia abunde en ellos, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Viene algo bien lindo para la congregación. Abunden para toda buena obra. Como está escrito, el que reparte y da al pobre, su justicia permanece para siempre. Su justicia. O sea, gente que ha creído, porque esta gente que ha creído, mira, cada vez que haga una siembra, esta persona ha creído y seguirá creyendo que Dios le multiplicará esa semilla. Finalmente, ¿para qué? Para que abunden para toda buena obra. Ya cuando usted llega a esa posición, a esa condición de abundar para toda buena obra, ya Dios tiene listo. Aumentaré los frutos de tu justicia para que estés enriquecido en todo, enriquecido en todo, enriquecido en todo para toda liberalidad, para que tú tengas con qué en tu corazón y con qué en el banco hacer lo que el gobierno de los hombres no podrá hacer jamás. ¿Ok? Bendecidos.